pesar de la lluvia y el temblor, y esperemos que hoy también temblemos con el tema que tenemos el día de hoy. Nuestros participantes como primeros en dar palabras pues son Hugo Perales, Adriana Castro, Guillermo Jiménez y Ramón Mariaca, y posteriormente pues también todos los que hemos logrado asistir el día de hoy. Y la coordinación de la mesa volverá a estar a cargo de Remy, y pues bienvenidos y comenzamos. Te deseo. Muchas gracias, Lorena, y pues buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí, que nos animamos a pesar de la lluvia. Creo que la administración está sacando la lancha que está ahí atrás para que terminando la reunión nos podamos ir. Entonces, pues el tema de la mesa de hoy es la conservación de los recursos genéticos agrícolas y los sistemas productivos. Un poco para ponerlo en contexto, hace como 3 semanas en la mesa anterior hablamos de conservación en general, conservación de la biodiversidad. Entonces hablar de conservación en general nos pone como en un cierto marco de reflexión o marco filosófico, y estábamos comentando en particular que las primeras ideas de la conservación era una idea de conservar lo que pues el legado de la creación, de ahí cuando pensamos en la conservación en el siglo XIX, y de ahí hoy lo que nos mueven pues son más bien preocupaciones éticas o utilitarias, ¿no? en cuanto a la conservación. Cuando hablamos de conservar los recursos de la diversidad en la agricultura, pues ya es algo distinto. No estamos conservando lo que existía antes de que esté nuestra especie, la especie humana, sino estamos hablando de conservar lo que se ha generado o lo que se ha seleccionado desde que está la especie humana, y en particular desde que hay agricultura. Entonces es algo diferente, que nos pone en un marco diferente también, más directamente con preocupaciones éticas. Estamos hablando de conservar un patrimonio particular. Si pensamos en el maíz, 10.000 años de selección del maíz, el maíz se vuelve un patrimonio, patrimonio biocultural, y si lo queremos conservar hay primero una preocupación ética y una preocupación en términos de utilidad. Entonces pues se ha generado diversidad agrícola en los últimos 10.000 años, pero una diversidad que hoy sabemos que se está perdiendo. Hay una erosión fuerte. Trini comentaba de las 400 especies que se cultivan en México actualmente. 80 tienen su centro de origen en México o en Centroamérica, en general en Mesoamérica, ¿no? La diversidad, Trini también comentaba de las 10.000 especies y variedades de plantas y animales que el ser humano ha utilizado a lo largo de la historia. Unas 8.000 se han perdido en los últimos 100 años. Es decir, 80% de la diversidad agrícola se ha perdido en el último siglo. Entonces, la erosión es algo real, presente, actual, intenso. Por otra parte, solo 10 a 12 especies de plantas alimentan la mayor parte de la humanidad. Pues el arroz, el trigo, el maíz, la papa aportan 60% de las calorías mundiales. Realmente podríamos decir incluso que con muy poca diversidad podríamos alimentar a la humanidad, que tanto necesitamos toda esta diversidad agrícola. Si lo vemos desde los sistemas de cultivo, hay también cambios fuertes, ¿no? La agricultura tradicional, histórica, es una agricultura campesina a pequeña escala, diversa. Pues el modelo que impera en particular desde mediados del siglo XX
es un modelo más de agricultura a escala industrial, una agricultura intensiva, una agricultura de gran escala, y donde pues el modelo, la mayor parte de los alimentos a nivel mundial pues se producen por esta agricultura industrial, y donde la agricultura campesina pues sigue a ocupar una situación no marginal, pero pues sí poco a poco se va desplazando, ¿no? Entonces hay cambios tanto o pérdida tanto en la diversidad de los recursos genéticos agrícolas como en los modelos de cultivos. Entonces las preguntas son, pues realmente necesitamos tanta diversidad. ¿Por qué conservar la diversidad genética en agricultura? Si consideramos que sí hay que conservar la diversidad, pues ¿cómo lo hacemos? Y eventualmente, pues ¿a costa de qué? Es decir, conservar la diversidad implica eventualmente sacrificar rendimientos, sacrificar productividad, si una agricultura campesina es menos productiva que una agricultura industrial, o menos rentable, pues son preguntas, ¿no? Entonces, el por qué conservar, cómo, y eventualmente a costa de qué. Entonces, pues para ilustrar un poquito con diferentes puntos de vista estarán Hugo Perales, Adriana Castro, Ramón Mariaca y Guillermo Jiménez, presentando pues diferentes puntos de vista en torno a esas preguntas. De la dinámica es que cada quien pueda presentar en 10 minutos pues algunas ideas. Esto nos va a llevar más o menos hasta las 11, luego en una media hora podemos abrir la discusión a todos los que están presentes aquí o por videoconferencia, y pues al final, como ya lo hace muy bien, Trini está cerrando con una síntesis de toda la discusión. Entonces le dejaría la palabra primero a Hugo. Buenos días. Bueno, yo tengo una opinión un poco diferente del planteamiento, y lo que decidí hacer es más bien algo descriptivo, porque no sé hasta dónde se conocen los detalles de lo que sucede en recursos genéticos agrícolas. Entonces voy a centrarme en 3 preguntas. Una es ¿de qué hablamos cuando hablamos de conservación de recursos genéticos agrícolas? Otra sería ¿cómo lo hacemos? Y otra, ¿qué riesgos estamos enfrentando en este sentido? Entonces, lo primero es, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos hacer en recursos genéticos agrícolas cuando hablamos de conservación? Y desde el inicio de lo que podríamos decir el movimiento de recursos genéticos agrícolas, el sentido era totalmente utilitario. O sea, estábamos buscando variedades, tipos de formas, había una preocupación de que la investigación agrícola moderna y el mejoramiento genético desplazara a todas las variedades tradicionales o históricas, cosa que estaba sucediendo en algunos países, y empezó un movimiento de hay que mantener esa diversidad, que no se pierda. Y sí, como señala Trini, de más de 10.000 especies que se han utilizado desde el punto de vista humano en alguna forma, el cálculo es más de 15.000, entre 15 y 20.000. De esas dependemos de muy pocas, claro que sí, dependemos de un grupo, alrededor de 150, 200 especies son las principales en el mundo, y como señaló Trini, de todas ellas dependemos de muchas menos, dependemos de menos de 15, pero también hay que tener en contexto que esa dependencia tiene sus razones técnicas y biológicas, y es sobre todo que estas especies han sido muy productivas y responden muy bien a los intereses humanos. No todas las especies responden bien, no todas las especies hemos sido capaces de extraerle diversidad genética y hacerlas que se expresen a nuestros intereses y que sean productivas. Y en este sentido, pues tenemos montones de especies que sí son útiles, pero que
su potencial productivo o su capacidad de respuesta a nuestros intereses no ha sido tan fuerte. Y en este sentido, maíz, trigo, arroz, además de ser alimentos históricos, son especies que han respondido muy bien a nuestros intereses, especies que cada vez hemos sido capaces de extraerles más de su diversidad genética interna. Y en ese sentido, como técnicos, siempre hemos estado preocupados por mantener la diversidad genética, porque sabemos que de ahí se construye la variación y las diferentes formas que tenemos de tener variedades que se adaptan a diferentes ambientes. Entonces, lo primero que se empezó a hacer es guardar los tipos, los land races se llaman en inglés, o las variedades tradicionales, y la primera acción ha sido bancos de germoplasma. Esto es lo principal que se empezó a hacer. Hubo colectas históricas que se guardaron y luego un sistema de bancos que se creó a nivel mundial para todas las especies principales. Estos bancos de germoplasma han sido nuestro principal instrumento, y a diferencia de la conservación de especies silvestres, en especies agrícolas tenemos preferencia por bancos de germoplasma, por conservación ex situ en lugar de por conservación in situ. Sí hacemos conservación in situ, pero no es nuestra preferencia. Tenemos mucho más énfasis en los bancos, y con razón, porque no podemos estar dependiendo de si se mantienen o no las especies o las variedades, los tipos en los campos de agricultores, porque a veces no les conviene al agricultor mantenerlo. Hay condiciones económicas, sociales, y simplemente no podemos mantener todo, que hace que se pierden cosas. Es inevitable desde el punto de vista agrícola perder. Y no nada más queremos hoy en día guardar los tipos principales de variación, nos interesa la variación al interior de los tipos. Entonces, al mismo tiempo que, por ejemplo, guardamos un maíz como llamado lotón, que es el tipo de la zona altos de Chiapas, no nos interesa guardar alguna muestra de olotón o dos nada más, sino nos interesa guardar la variación interna de los olotones, y así con todas las demás especies o tipos que estamos guardando. Nos interesa guardar las estructuras genéticas que existen, y también no solo guardamos desde el punto de vista agrícola la variación principal, las especies bajo cultivo, sino también estamos interesados en los parientes silvestres. O sea, hay mucho trabajo alrededor de parientes silvestres, también se colectan, también se guardan, y también se mantienen algunos de ellos en reservas in situ. Y además, obviamente, también ya hoy en día sabemos que no nada más nos interesa guardar la variación genética simbolizada en las semillas, sino también el conocimiento social y cultural asociado a su uso. Es parte de lo que se trabaja. Entonces, a la hora de estar haciendo la conservación de recursos genéticos agrícolas, tenemos básicamente dos métodos: un método que le llamamos ex situ y otro in situ, como en las especies silvestres. Como mencionaba, tenemos preferencia por la forma ex situ, porque eso nos permite asegurar que hay algo que se está guardando, y la in situ ha sido menos trabajada, es más bien una situación de facto, diría yo, una situación donde sigue sucediendo la conservación de variedades tradicionales en campos de agricultores, y todo esto tiene ventajas y desventajas. Hoy en día pensamos que estos dos métodos son complementarios, no creemos que con uno solo podemos resolver las cosas. Los dos tienen ventajas y desventajas. El ex situ es ventajoso porque es más barato dentro de lo que cabe y tenemos acceso inmediato a mucho material, pero también perdemos material, se tiene que estar regenerando, se cambian las estructuras de población original, algunos materiales no se pueden guardar, hay un montón de especies, muchas, que no se pueden guardar como semilla, se tienen que guardar como planta viva, y eso aumenta mucho los costos. Y en la in situ pues no tenemos garantías de largo plazo, depende de los intereses de los agricultores, y realmente es más de facto que institucional. Y desde el punto de vista global tenemos
un sistema enorme de bancos de germoplasma a diferentes niveles, bancos de germoplasma a nivel internacional. Hay uno para maíz y trigo, por ejemplo, en el CIMIT. Luego bancos de germoplasma a nivel nacional. INIFAP, por ejemplo, tiene un banco de germoplasma. Hay bancos de germoplasma a nivel regional, no muy bien desarrollados, pero sí existen y en diferentes países. Y todos estos guardan copias en los diferentes bancos. Por ejemplo, si guardamos algo en el banco de INIFAP, generalmente se guarda en el banco de CIMIT y generalmente se guarda en un banco de Estados Unidos en Fort Collins. Se guarda varias copias para no perderlo. Se cuenta con un banco a nivel internacional para todo el mundo, de todos los materiales en Noruega, y se escogió este lugar porque es un lugar de bajo mantenimiento. Está en permafrost, está en un lugar totalmente frío, entonces se puede guardar bajo congelación sin tener que gastar energía para mantener los bancos congelados, que es muy importante. Los bancos se mantienen en diferentes formas. Hay un banco de largo plazo que se mantiene bajo congelación, no se toca, y luego hay otro banco en el mismo, por ejemplo en CIMIT y esos lugares, que es el banco de trabajo. O sea, se tiene una estructura muy extensa en ese sentido. Esto no quiere decir que todo está perfecto, sino simplemente que es bastante extenso. Y de todas maneras se sigue perdiendo material, o sea, no podemos guardar todo, es inevitable que se pierda. Y cualquiera que ha cultivado material agrícola y guarda semilla puede ver que siempre guarda más semilla de la que puede cultivar, o más tipos de los que puede cultivar, y algunos no los puede mantener, y es inevitable, ¿no? Pero dentro de este inevitable se guarda muchísimo material. Entonces, ¿qué riesgos estamos enfrentando en este sentido? Bueno, el primer riesgo es presupuesto y mantenimiento. Mantener todo el sistema es caro. Los gobiernos a veces no dan dinero. Notablemente, por ejemplo, México, tenemos un banco de germoplasma en el INIFAP, y es triste ver cómo no tienen recursos para trabajar, no tienen recursos para mantener, para el mantenimiento. Por ejemplo, algo esencial en los bancos verdaderos de germoplasma es regenerar el material. Esto es asegurarte que sigue vivo, y sabemos que el material se va a perder. En 20 años, 30 años se va a ir muriendo, entonces tenemos que regenerarlo sistemáticamente, y esto es todo un trabajo enorme que cuesta mucho dinero y que a veces no hay inversión suficiente. A veces el banco de germoplasma de INIFAP depende de dinero de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para operar, lo que es increíble. Y bancos de germoplasma de menos importancia, como chile o como calabaza y otras especies, son más descuidados todavía que el de maíz y frijol, que más o menos tiene recursos. Hay mucho discurso de privatización de este material, pero también hay que tener cuidado que venimos de un estilo histórico de trabajo donde el material se compartía. En las últimas décadas esto se ha restringido y cada vez se comparte menos, pero venimos de un estilo donde se compartía. Entonces, históricamente casi todo se tiene por todos lados. Entonces, privatizarlo tiene sus dificultades, y no voy a discutirlo en este momento en detalle, pero no es tan sencillo, no es tan inmediato que de veras se están privatizando estos recursos. Y hay una pérdida, yo diría, de interés en los bancos también, porque se han usado menos de lo que suponemos. La gente cree que los bancos son muy importantes desde el punto de vista genético y guardan material y se lo puede quedar otra gente y privatizarlo, pero la realidad de las cosas es que los genetistas trabajan con material genéticamente, desde el punto de vista genético muy avanzado, y cruzar este material con material desordenado y que no se comporta bien para donde uno quiere es todo un problema genético, un problema de muchos años, y en general los genetistas no quieren recurrir a los bancos para genes. En general han sido capaces de resolver la mayoría de sus problemas con los mismos materiales que tienen bajo su control y que están más estudiados y que son más limpios desde el punto de vista de adaptación. Entonces no es tan sencillo usar los bancos, ni el 10% de los bancos ha sido utilizado. Realmente tal vez hasta el 5-6% del material del banco circula y se utiliza desde el punto de vista de mejoramiento genético. Y entonces hay una pérdida de interés en cierta forma, porque también la biotecnología ha empezado a usar
bacterias y otros organismos, entonces hay una pretensión de podemos prescindir de esto, y hay una reducción de inversiones en los bancos y todo lo demás, una reducción de la importancia. Entonces creo que voy a cortarlo porque puedo seguir y seguir, pero es un bosquejo de la parte operativa y de lo que está sucediendo que yo conozco. Muchas gracias, Hugo. Pues creo que es importante este punto que comentas sobre pues el consenso que hay actualmente. Pues es importante conservar la diversidad en agricultura, ¿no? No es un punto realmente más en discusión. Un poco desde el punto de cuál es el papel del COSUR, luego es algo más para la discusión, pero yo me pregunto si nuestro papel es más en torno a la conservación in situ, porque estamos trabajando más con agricultores, con campesinos, más que con instituciones nacionales o internacionales. Y entonces, pues, ¿cuál es el futuro de esta conservación in situ, ¿no? En un momento donde hay cada vez menos espacio para los campesinos y está en riesgo la conservación in situ. Esas son preguntas para la discusión después. Bueno, yo voy a platicar un poquito acerca de la experiencia que he tenido de trabajar en la zona sureste del país. Recientemente, me refiero a la última década, empieza a circular un concepto que cada vez tiene más aceptación, que es el de patrimonio biocultural. Básicamente es el hermanar los recursos naturales de que contamos con los pueblos que están ocupando este espacio donde están estos y conservándolos de alguna manera. En el caso del sureste de México, donde tenemos gran parte de la biodiversidad nacional, esperaríamos que no solamente estuviéramos hablando de plantas silvestres. En ese sentido, es paradójico que el Estado mexicano, como rector de prácticamente todo lo que sucede y todo el conocimiento que se tiene en el país, en el banco de información que tiene la Secretaría de Agricultura, que es el sistema de información CIAP, ¿verdad? Por ejemplo, para Chiapas solamente menciona alrededor de 60 a 70 plantas cultivadas, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos pusimos a revisar lo que tenemos contra lo que está registrado, pues obviamente que se tiene un registro de menor del 10% de lo que existe, solamente en cuanto a plantas. En cuanto a animales criados en la región, pues también el dato es mínimo, ¿no? Y curiosamente, esto es un reflejo, pudiéramos echar la culpa al Estado mexicano, pero en realidad es un reflejo de los técnicos que el Estado mexicano está formando, ¿no? Cuando nos presentamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Facultad de Veterinaria, a platicar sobre el hallazgo de alrededor de 60 fenotipos o biotipos de gallinas en una sola comunidad del norte de Chiapas, en Suclumpá, pues la respuesta fue totalmente fría, ¿no? Y hubo un colega que se atrevió a decir de manera velada que pues eso no era importante, que lo importante era seguir trabajando las líneas norteamericanas, ¿no? Que son las de alta productividad. Y en ese sentido, pues a ellos no les interesa nada de lo que está pasando en las comunidades. Afortunadamente, en algunas universidades, por ejemplo, el cerdo criollo, el cerdo pelón mexicano, que es una raza desarrollada de manera empírica en nuestro país, adaptada fuertemente a las condiciones de libre pastoreo y prácticamente muy poca atención por parte de la gente, ¿no? Está presente y han estado estudiándolo y han estado potenciando sus cualidades, pero estos, dijéramos, son muestras muy pequeñas de lo que está sucediendo contra todo el gran desconocimiento que hay, y es hacia donde me voy a centrar en esta ocasión. Cuando trabajamos una colecta de maíces y frijoles de los Altos de Chiapas, específicamente en 14 de los 19 municipios, en concordancia con lo que dice Hugo, nos encontramos
con alrededor de 96 frijoles distintos, ¿no? Esto confirmando lo que decía un autor en 1922, Bucaso, que era parte del equipo de Babilop, ¿no? 96 frijoles en 5 especies, pues te está hablando de que Chiapas es un centro mundial de diversificación de frijol. Posteriormente, estudiantes de la Facultad de Agronomía hacen, en Villaflores hacen una colecta en su región y encuentran una cantidad también similar de frijoles, ¿no? Esto nos está hablando de que es un poco de atención que prácticamente nadie ha atendido, ¿no? En cuanto a maíces, prácticamente encontramos 104 biotipos, no sé si fuera el término correcto, producto de la mezcla de la cruza entre la raza Olotón y Comité con la mayor parte de ellos, ¿no? Lo que está hablando de un proceso cultural importantísimo, donde a partir de elementos de diferentes colegas, por ejemplo, Antonio López Mesa, en su tesis de maestría hace muchos años, encontraba que el ritual en las diferentes comunidades importantes de Chiapas van a variar, ¿no? A pesar de ser tzotziles o a pesar de ser celtales. Y esta variación pues tiene que ver con la identidad de cada una de estas comunidades y en ese sentido la gente es muy celosa de ello. Y cuando platicábamos con Otto Schumann, recientemente fallecido, que es lingüista, él nos decía que en realidad en términos celtales y tzotziles es una generalización que hacen los lingüistas, ¿no? Pero la gente, dijéramos, obedeciendo o siguiendo la pista de las variantes lingüísticas del celtal y del tzotzil, por mencionar dos de las 50 y tantas lenguas que tenemos en México, cada una de estas variantes obedece a una identidad cultural de los pueblos que las mencionan. De tal manera que la gente de Chenaló originalmente son pedreños, no son tzotziles, ¿verdad? Los de Santa Marta en Chenaló son marteños, no son tzotziles. Los chamulas son chamulas, no son tzotziles, ¿verdad? Después hubo, y nosotros también, encontramos que los maíces no están fluyendo fuertemente como esperaríamos de municipio a municipio, sino la gente está conservando sus propios maíces dependiendo de los municipios, ¿no? Entonces tenemos ritual, tenemos germoplasma, tenemos variante lingüística, lo que nos está hablando que cada municipio, cada variante es prácticamente una identidad cultural. En ese sentido la gente hereda sus semillas. Al heredar sus semillas nos encontramos con familias que tienen más de 100 años con el mismo maíz, con el mismo frijol, de tal manera que ellos están orientando un proceso de selección que da como resultado estas variantes de las que hablaba Hugo, que son muy importantes y que prácticamente estamos desconociendo. ¿Qué tanto las desconocemos? Un proyecto que hace años justamente me acerqué a él a preguntarle, porque técnicamente era impecable, pero el proyecto consistía en introducir el gen opaco 2 a los maíces de los altos, ¿no? Para solucionar los problemas de carencia de proteína de la población, ¿no? Entonces técnicamente no había problema, pero la pregunta era, bueno, si con estos, creo que eran 3 maíces donde se pretendía introducir, van a solucionar el problema de proteína de los altos, ¿qué va a pasar con todos los demás maíces? Era la pregunta, ¿no? Esto es, en el técnico responsable de este proceso de fitomejoramiento, hay un desconocimiento total de lo que está pasando en las comunidades, ¿verdad? Y eso es un problema de separación entre la ciencia y la sociedad, un problema que tenemos que cerrar necesariamente, como hemos estado viendo hasta este momento. Entonces, decía, si tenemos una diversidad intraespecífica de 104 maíces en un manchoncito de Chiapas, ¿qué tendremos en el sureste? ¿No? O sea, los estudios desgraciadamente los hemos parcializado por estados, pero todavía no estamos haciendo la sumatoria o más que la sumatoria, los encuentros en toda la región. Y lo mismo va a pasar con las demás especies. Cuando hacíamos la recopilación de lo que se tiene, por ejemplo, en los huertos familiares, ¿no?
encontramos que para diferentes autores o diferentes investigadores han estado encontrando, para el caso de cada uno de los estados, alrededor de 500 especies cultivadas en los huertos familiares, sin considerar la variación intraespecífica, que es altísima en algunas especies, ¿verdad? Tanto locales como introducidas. Entonces, tan solo en Tabasco tenemos alrededor de 750. En Chiapas tenemos 500, pero en Chiapas hace falta muchísimo estudio sobre los huertos familiares, o sea, son muy pocos los estudios que hay. De tal manera que yo me atrevo a decir que en el sureste de México estaríamos hablando de entre 800 y 900 especies cultivadas, de las cuales hay un desconocimiento prácticamente total, ¿verdad? Ahora, ¿por qué están siendo cultivadas? Pues porque la población las está utilizando, las está consumiendo, ¿verdad? Pero lo importante es qué sector de la población es quien las está consumiendo. Pues otra vez el sector minoritario de campesinos, que cada vez se está haciendo más bombardeados y están obligados a dejar de ser campesinos. Entonces tenemos ahí un asunto sumamente urgente que atender si no queremos perder este importante valor que tenemos en el sureste de México, ¿verdad? Y cuando hablamos de animales criados pasa lo mismo. Encontramos alrededor de 25 animales domésticos, ¿no? Varía 25, 27 tal vez, pero también estamos encontrando alrededor de 90 especies de animales silvestres en los solares del sureste de México. Cada vez menos porque con menor frecuencia, porque la Profepa se ha encargado de ello. Yo no sé si para bien o para mal, ¿no? Es algo que no hemos analizado a fondo. Pero en el caso de los animales domésticos, son animales adaptados decíamos, a condiciones de manejo muy difíciles, donde tenemos, yo creo que un potencial importante de mejoramiento factible a partir de las especies que ya han sido trabajadas en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero que no tienen la rusticidad de las nuestras. Entonces yo creo que le pararía por ahí. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Ramón. Es importante pues reconocer este papel de los sistemas de cultivos tradicionales para la conservación de la diversidad. Otro punto para la discusión sería saber cómo va esto, ¿no? Si se está perdiendo o si se está perdiendo el sistema de policultivo, que tanto se está en riesgo la diversidad, y esto nos lleva al otro modelo que nos comentaba Hugo, de la conservación ex situ, pero con menos potencial para conservar la diversidad. Pues ahora sí seguimos con Adriana. Gracias por la invitación. Bien, yo centré la atención en las posibles amenazas que se señalan para la conservación de los recursos genéticos agrícolas y los sistemas productivos. Estas posibles amenazas son muchas y me centraré en la modernización de la agricultura, el cambio climático y la erosión del suelo. En cuanto a la modernización de la agricultura, hay que tomar en cuenta que esta va en paquete, es decir, incluye semillas mejoradas o transformadas genéticamente, pero también incluye fertilizantes, pesticidas sintéticos y sistemas de producción adecuados a estos elementos, mecanizados, con riegos, etcétera. Estos paquetes implican contar con recursos económicos para poderlos llevar a cabo, con esta mira de tratar de ser productivistas, ¿verdad? Y se necesita de dinero para poder consumir todos estos productos milagro que permiten dicha productividad. Esto lo impone la modernidad y lamentablemente los vuelve adictos. Los sistemas mecanizados, modernizados, son adictos, obligados a depender de todos estos suministros para ser productivos. Estos paquetes se alejan de los que
pequeños productores o campesinos tradicionales ejecutan desde hace decenas de generaciones y que se resisten a cambiar porque han visto beneficiada su producción y reproducción a partir de estos sistemas tradicionales con semillas criollas, bajo sistemas productivos tradicionales y con ciertas modificaciones de aquellos, pero sin asemejarse a los sistemas intensivos modernos. La tecnología agrícola tradicional o sus variantes no obliga a sus practicantes a contar con recursos económicos para producir, lo cual es una enorme ventaja, considero, y lo vuelve un sistema moldeable o flexible. No es todo color de rosa, por supuesto, pero sí tiene una resiliencia fuerte en comparación con los sistemas modernizados. En cuanto al cambio climático, expresado como el retraso del periodo de lluvias, en el peor de los casos puede ayudar a disminuir daños por algunas plagas, mientras que serían para los productores tradicionales como modernos de mayor afectación a sus sistemas las lluvias excesivas durante los periodos de floración o fructificación. En este sentido hay que señalar que los campesinos no empresarios, los que llamamos tradicionales, están acostumbrados a los vaivenes del temporal. Prueba de ello son las semillas criollas precoces o tardías, así como alimentos emergentes, a los cuales me referiré más adelante. Señalaba al inicio que el suelo, visto como ecosistema, sí es un recurso natural del cual depende toda la biodiversidad, la naturaleza y la vida de los humanos. Y sí es severamente afectado por muchas causas naturales y por otras que responden a modificaciones creadas por el hombre. En muy pocos años estamos viendo la transformación de suelos a material inerte, o ni en eso, ni como sustrato nos van a servir. Se podría pensar que esto sería un punto a favor de los sistemas de producción modernos, ya que todos los elementos son externos, pero esto lo dudo, ya que se encuentran en pendientes donde la mecanización y el riego se vuelven fuertes limitantes para esos sistemas intensivos, incluso el germoplasma con que cuentan. El suelo entonces, como recurso natural fundamental para los sistemas productivos tradicionales, es fuente de nutrimentos macro y micro, así como de humedad, aire, pH, pero también alberga enorme cantidad de flora, hongos y fauna de muy diversos tipos. Todos estos elementos bióticos y abióticos establecen relaciones y cadenas tróficas que aportan, entre otras cosas, lo que el hombre requiere para que sus parcelas produzcan sus alimentos. Ojo, el suelo de las parcelas agrícolas también es un reservorio de semillas de plantas útiles, entre ellas muchas comestibles. Regreso aquí a lo referente a los alimentos emergentes o recursos genéticos emergentes, que son parte de la misma diversidad agrícola, es decir, de los recursos genéticos, plantas, animales, hongos, como de los sistemas con los que se produce. Todo ello, obviamente, encerrado en el conocimiento que el hombre ha generado en estas relaciones. Como alimentos emergentes se considera a todas aquellas plantas, hongos y animales que podemos buscar, tolerar o fomentar para que al consumirlos nos brinden nutrimentos. Estos se han investigado insuficientemente. Se sabe de algunos cuantos que han quedado en registros etnobiológicos, antropológicos o arqueológicos,
Pero, ¿para qué esperar a que el destino nos alcance para generar líneas de investigación sobre este tipo de alimentos? México, como país megadiverso biológicamente, también en ecosistemas y con numerosos grupos humanos que los habitan, actualmente es fuente de recursos genéticos alimenticios emergentes, los cuales pueden ser viables para su producción sostenible en el futuro. Urge entonces buscarlos y crear bancos de germoplasma aquí mismo en Ecosur, por ejemplo, o en instituciones de investigación y educación situadas en condiciones ambientales similares a las de su procedencia. Personalmente considero que el hambre y la pobreza en el mundo no dependerán de cuánta diversidad agrícola, tanto genética como tecnológica, tenemos como especie humana, y no quiero con ello desestimar la relevancia de conservarla o protegerla, sino que se requeriría de cambios sumamente drásticos en los sistemas económicos y de consumo actuales, dirigidos hacia una notable disminución de las brechas existentes entre los seres humanos. Los fines de la producción que tengamos como seres humanos son los que van a determinar la conservación o la pérdida de más recursos. Es lo que quisiera compartirles. Hago énfasis en el suelo como ecosistema, que es de lo que más manejo en la investigación y que realmente considero es del que dependemos todos. Gracias. Gracias, Adriana. Entonces, pues podemos entender que pues vas un poco en la misma línea que comentaba Ramón, de considerar que los sistemas campesinos tal vez son más eficientes en conservar la diversidad agrícola, pero pues con la modernización agrícola en particular, pues cumplen menos con este papel, ¿no? Y entonces traes una propuesta de que Ecosur se suma al esfuerzo éxito que comentaba Hugo, en particular con el banco de germoplasma. Es muy interesante porque para la discusión es justamente pensar qué podemos hacer en esta situación como institución desde Ecosur. Creo que Guillermo trae otro punto de vista desde su campo de trabajo, desde la ganadería sustentable y algunas propuestas. Adelante, Guillermo. Bueno, cuando a mí me invitaron a la mesa, yo vi lo más pertinente preguntarme qué están haciendo los sistemas de producción en torno a la conservación. Yo no soy un experto en la parte de conservación de recursos genéticos, y como agrónomo me he centrado más en la parte de la intervención, ¿verdad?, del diseño de los sistemas, pero me llegó la pregunta, ¿qué estamos haciendo en el terreno de la conservación? Y es una pregunta que creo que pocas veces nos la hacemos, ¿no? Entonces, antes de entrar en mi contribución central, yo quisiera recordar varias cosas que a lo mejor ya lo consideraron anteriormente. Tenemos varios fantasmas encima de lo que es la agricultura, los sistemas de producción, pero yo quisiera resaltar algunos, ¿no? Uno es que debemos reconocer que durante mucho tiempo, varias décadas atrás, toda la política de conservación por el Banco Mundial, el BID, Conservación Internacional, TNC, etcétera, se centraron principalmente en conservar las grandes áreas, casi no tocarlas, no intervenirlas, ¿no? Eso estuvo permeado por un aspecto que a mí me parece que es muy clave, o sea, no se tomó en cuenta durante mucho tiempo el que pensaban las comunidades, los pueblos originarios. Pues su intervención fue brutal, fue directa, fue de transformación. Y esto lo podemos ver muy bien claro con la política ganadera, cuando deforestaron grandes áreas del Banco Mundial para generar la ganaderización, pero ahora contradictoriamente está apoyando la conservación en estas áreas. Todo por una política de moda tal vez, ¿no? El otro fantasma que a mí me parece que tenemos que rescatar
es como las instituciones estatales, nacionales, como la CONAFOR, la CONAVIO, han incorporado en todo su discurso de conservación la parte del papel que tiene la agricultura y que juega la agricultura en la conservación. Y esto yo lo estoy viendo ahorita muy claramente cuando vemos cómo la CONAVIO y otras instituciones empiezan a apoyar los sistemas silvopastoriles bajo la lógica del papel que pueden jugar en las áreas de amortiguamiento. Entonces, si anteriormente le echaban tijera a la ganadería, ahora encuentran la posibilidad de decir hay que apoyarla, ¿no? Bajo, bueno, incorporando conceptos como el de reforestación, reconversión productiva, restauración de áreas degradadas, que sin duda desde mi punto de vista, a pesar de que son herramientas claves para buscar la sustentabilidad, atrás de ellas hay todo un trasfondo político. Y el fantasma más grave que a mí me parece que está pesando y que debemos tener en cuenta, ¿verdad?, es la tremenda crisis que hay en el campo, el abandono que tenemos ahí en el campo, ¿verdad?, en donde convergen la pobreza de la población, la pérdida de la seguridad alimentaria y el deterioro de los recursos naturales, ¿no? Aunado al embate principalmente de las transnacionales que están golpeando, la Nestlé, Monsanto, Bayer, ¿verdad?, y que tratan de de controlar el mercado y fomentar una agricultura convencional con tecnologías agresivas. Entonces me centraré en el tema de la sinergia entre la ganadería y la conservación de sus recursos, resaltando la pertinencia del enfoque agroforestal silvopastoril para buscar una actividad pecuaria sustentable. En los últimos años, a nivel mundial, yo creo que se ha reconocido la importancia y el papel relevante que tiene la ganadería. Décadas pasadas, como ya les dije, la actividad ganadera fue impulsada por todo un modelo de deforestación, de colonizar tierras tropicales, lo que ya les decía anteriormente, ¿verdad? Y ahora tiene un cambio, está apoyando, se está interesando por la ganadería desde un enfoque ya conservacionista y del papel que puede jugar en la seguridad alimentaria y en combatir la pobreza. O sea que se han cambiado la camiseta varias veces, ¿no? Y se entiende esto, ¿no? Actualmente la FAO nos estima que hay cerca de 1.000 millones de pobres en el mundo, millones de pobres, de los cuales 3/4 partes de ellos, o sea, unos 800, 750 manejan algunos, dependen de la ganadería para su alimentación e ingreso. Asimismo, cerca de la mitad de los pobres de las zonas rurales dependen de la actividad pecuaria. Y no sé, pero creo que la actividad pecuaria, la ganadería es más vieja que la agricultura, Trini. Si lo vemos desde el punto de vista de las sociedades pastoriles, antes de que hubiera cultivos ya estaba la actividad pecuaria, ¿no? Entonces, de esta población en las áreas rurales, cerca de un 70% que realizan la actividad pecuaria son mujeres, en donde colaboran directamente actividad y contribuyen en mejorar la pobreza, contribuyen en resolver la pobreza. Para la población rural, especialmente los más pobres, los animales representan, como ya sabemos, no solamente una selva cultural, lo vemos aquí en Chamula, Trini y José, muchos colegas lo han resaltado, sino que son una reserva de capital y una rápida fuente de ingresos. En general, la ganadería contribuye de 3 maneras para combatir la pobreza, o sea, incrementa la resiliencia de las familias, mejora la productividad de pequeños y medianos productores agrícolas y contribuye a la seguridad alimentaria y es una vía para participar en los mercados. Ahora, la agroforestería ha sido reconocida mundialmente por importantes agencias de desarrollo a nivel mundial, por agencias de investigación y organizaciones sociales, como una de las opciones que más ha contribuido en las últimas décadas. Yo traigo una fuerte discusión ahora con algunos colegas agroecólogos en donde la agroforestería nos puede mostrar cómo en los últimos años ha contribuido no solamente en el manejo del componente silvopastoril, sino en toda la cuestión de las interacciones que existen en los sistemas agrícolas, ¿no?
Permite incrementar la producción de bienes y servicios, fortalecer la cultura de los pueblos y enfrentar efectos como los del cambio climático. Las acciones importantes del enfoque agroforestal, pecuario y el silvopastoreo, la interacción entre árboles, animales, pastos y hombre, ha sido la de impulsar y masificar las prácticas silvopastoriles y destacando la siembra de los árboles, y especialmente los árboles de uso múltiple. Nosotros tenemos, haciendo un conteo de todo el análisis de biodiversidad que tenemos de árboles de uso múltiple para potencial silvopastoril, ahorita tenemos más de 80 especies, ¿verdad?, que tienen potencial de ser incorporados, pero nomás estamos usando 3, 4. Leucaena, Leucidia, unas cuantas, ¿verdad? Sin embargo, hay una gran diversidad y un gran potencial para poder intervenir y mejorar estos sistemas desde el punto de vista de contribuir en las interacciones que hay. ¿Qué beneficios se tiene este enfoque de rescatar todo el componente forestal, agroforestal en la parte ganadera? No voy a ahondar mucho, ¿no? Pero está la cuestión del reciclaje de nutrientes, que es uno de los aspectos súper importantes y que nos permite mejorar